Le damos la bienvenida pues a cada uno de ustedes a esta clase y dejamos el tiempo con nuestra docente, la licenciada Carla Valdivia. Bien, buenas noches. Vamos a dar inicio a esta sesión, que es la videoconferencia prevista. Y bueno, en esta videoconferencia tenemos planificado ver las estrategias para el desarrollo de competencias. Entonces, vamos a tratar de ver las estrategias pertinentes, las cuales nosotros podemos utilizar en nuestros procesos formativos en educación superior principalmente. Está bien el audio, ¿no? Sí, licenciada, la escuchamos muy bien. Adelante, por favor. Bien. Entonces, la unidad de competencia establecida para esta sesión es identificar y aplicar las metodologías pertinentes para el desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje, tomando en cuenta las características de las competencias que se pretenden desarrollar en el módulo o asignatura que regenta. Como criterio de desempeño se tiene la selección a las metodologías de enseñanza para la formación de competencias acorde al enfoque de la formación basada en competencias. Entonces, bajo estos lineamientos es que en realidad vamos a desarrollar esta sesión. Las actividades previstas van a tener dos momentos, una exposición dialogada sobre los métodos, sobre las estrategias, y un segundo momento que va a ser una explicación sobre el trabajo autónomo que se tiene como parte de la sesión. Y vamos a iniciar viendo algunos términos que teníamos como consigna de trabajo en la semana pasada, tanto como en esta semana, para ver realmente cómo aplicamos estos términos y de qué manera nos aportan en los procesos de enseñanza, ¿no? Entonces, los métodos sabemos que son entendidos como aquel camino que nos permite lograr competencias. Y dentro de estos métodos nosotros podemos aplicar ciertas estrategias y técnicas pertinentes, siempre enfocados al desarrollo de la competencia. Y los métodos, tenemos dos métodos, el inductivo y el deductivo. El inductivo partiendo de lo particular a lo general y el deductivo de lo general a lo particular. El método que se vaya a seleccionar para el logro de la competencia depende mucho de qué es lo que en realidad queremos lograr, ¿no? Ese es el horizonte que tenemos que tomar, no perder de vista la competencia que ya me adelantaban, que ya trabajaron en el módulo anterior. Entonces, esta es una continuidad, ¿no? Y las estrategias son los procedimientos para abordar el aprendizaje, entendiendo que también son un conjunto de acciones que permiten llegar a la meta, que en este caso va a ser el logro de la competencia. Y estas estrategias o dentro de las estrategias podemos hacer uso de técnicas para conseguir los objetivos. Entonces, no solamente están las estrategias solas, ¿no? Sino podemos hacer uso de ciertas técnicas también. Tomando en cuenta que las estrategias van a tomar forma cuando en realidad estén articuladas al proceso de enseñanza-aprendizaje y al logro de la competencia. Entonces, las estrategias, de acuerdo al logro de la competencia, van a ser variables, ¿no? No son estáticas. Dentro de la formación basada en competencias, se tiene establecido 4 estrategias metodológicas. Así lo señala Tobón. Y también otros autores, ¿no? Entonces, estas 4 estrategias son las que enmarcan en realidad nuestro plan global, que Sergio Tobón lo conoce como proyectos formativos, ¿no? El plan global de asignatura. Entonces, están la estrategia experiencial de Cole, la pedagógica de proyectos, el aprendizaje basado en problemas, más conocido como ABP,
y el estudio de casos, ¿no? Que a continuación vamos a desarrollar cada uno y para ver cómo es que aplicamos estas estrategias dentro de nuestros procesos formativos. Vamos a ver inicialmente el método experimental de Kolb, quien en esta estrategia, también conocida en muchos autores, vamos a encontrarlos como método. Kolb considera que las personas tenemos 4 capacidades de aprender, ¿no? Y esta es la sensibilización, la observación reflexiva, la conceptualización abstracta y la experimentación. La sensibilización o experienciación, que es la primera fase, el docente debe promover a motivar la necesidad del logro de la competencia. Es una etapa en la que el docente debe generar esa inquietud por el logro de la competencia al estudiante, ¿no? Tenemos la segunda fase, que es la observación. En esta etapa, el docente debe promover el contacto con algunas realidades relacionadas a la competencia, ¿no? Observar ejemplos, lo podemos hacer a través de diferentes técnicas que más adelante vamos a ver cómo es que encaramos esto, ¿no? Pero es la segunda fase que debe seguir en esta estrategia. Y la tercera fase, que sería la conceptualización, que es ya el promover el aprendizaje de teorías, procedimientos y técnicas para lograr la competencia o para desarrollar la competencia. Y finalmente tenemos la experimentación, que es la realización de actividades aplicando procedimientos y técnicas, ¿no? En realidad, la experimentación ya es el producto de todas las etapas antes mencionadas, de la experienciación, la observación y la conceptualización. Y en la experimentación es cuando ya ponemos en práctica todo lo aprendido, ¿no? Entonces, Kolb señala que estas son las fases que debe seguir un proceso de aprendizaje, pero no se dice que es el único, sino es uno de los 4 que podríamos adoptar dentro de la formación basada en competencias. La segunda estrategia metodológica está la pedagogía de proyectos. La pedagogía de proyectos aporta a formar competencias, pero en contacto con el contexto, ¿no? Es una estrategia que te permite interactuar con el contexto. Esta estrategia facilita al estudiante para que se inserte de manera muy fácil al mundo real del desarrollo de competencias. Es decir, está más ligado a que el estudiante pueda tener contacto ya con su ámbito profesional. Esta estrategia tiene igual 4 fases y permite, en realidad, la estrategia de proyectos hace que los estudiantes o busca que los estudiantes apliquen y construyan sus aprendizajes a través de la realización de proyectos. Entonces, sigue toda una fase de un proyecto, ¿no? Que es el diagnóstico, la planificación y organización, la ejecución y la evaluación. Entonces, en la fase de diagnóstico, el docente debe promover a que el estudiante identifique un problema que pueda ser resuelto a través de la competencia. Entonces, no es que la competencia solamente se aboca en el diagnóstico, sino el problema debe permitir que el estudiante pueda desarrollar el logro de la competencia. La segunda fase está la planificación y organización, que es ya la elaboración de la propuesta para solucionar el problema identificado. Y aquí se plantea el problema, los objetivos, las etapas, el cronograma y el presupuesto que se tiene previsto para resolver el problema identificado. Y finalmente,
La tercera fase es la ejecución, que es ya la implementación de lo planificado, y finalmente tenemos la evaluación, y aquí se verifica y valora los resultados obtenidos del proyecto, ¿no? Entonces, como tercera estrategia, tenemos el aprendizaje basado en problemas, más conocido como el ABP. El aprendizaje basado en problemas se centra en realidad en investigar y reflexionar acerca de un problema, ¿no? La intención es trabajar con un problema, plantear un problema y que ese problema sea la raíz para el desarrollo de la competencia. Este problema debe ser planteado por el docente para que el estudiante pueda indagar sobre este problema. Vamos a hacer una comparación del aprendizaje basado en problemas con una enseñanza convencional. En una enseñanza convencional se tiene una exposición de la información. Se aplica la aplicación en la solución del problema. Entonces, todo lo aprendido debería servirte para resolver un problema. El aprendizaje basado en problemas presenta el problema a los estudiantes investigan, recogen toda la información pertinente para entender el problema, las razones, las causas, y luego analiza el problema y plantea una solución. En realidad, el estudiante no va directamente a dar una solución anticipada, sino debe hacer una reflexión sobre lo indagado para resolver el problema de tal manera que no puedas generar otro problema, ¿no? Los pasos del aprendizaje basado en problemas, vamos a verlos uno por uno. El aprendizaje basado en problemas parte de una planificación. En la planificación se debe diseñar el problema. Como segundo paso tenemos la presentación del problema a los estudiantes. Como tercero, el análisis del problema. Y en esta tercera fase se plantea o se formula la hipótesis, ¿no? Se hace el diagnóstico situacional, para lo cual se tendrá que hacer instrumentos. Se establece un esquema de trabajo generando responsabilidades. Como cuarto tenemos la búsqueda de información, la recopilación de información, la sistematización de la información. Como quinto paso tenemos la resolución del problema, donde se plantea una solución nueva con la nueva información. Y la sexta fase es la evaluación, donde ya se plantean o se presentan las evidencias de evaluación y se plantean algunas estrategias de evaluación. Entonces, el aprendizaje basado en problemas tiene más fases y vamos a ver también más adelante cómo podríamos trabajar y cuándo tendríamos que trabajar. Aquí vamos a ver un poquito acerca del problema, porque nosotros para trabajar con esta estrategia tendríamos que saber plantear problemas. Vamos a ver igual algunos ejemplos. Y vamos a ver que el problema es una descripción de un fenómeno o evento que que pueden observarse en la realidad y tienen que ser analizados por el grupo. Entonces, bajo esta definición, vamos a ver a continuación dos ejemplos, ¿no? Y si gustan participar, lo hacemos. Vamos a hacer un análisis. El ejemplo 1 dice, del planteamiento de problema. Actualmente existen condiciones adversas en nuestras comunidades, ya sea en la ciudad o en el campo, debido al mal uso o abuso en el aprovechamiento de los recursos naturales. Esto constituye los denominados problemas ambientales. Gran parte de estos problemas se debe a la falta de información sobre medidas preventivas y el desconocimiento de las acciones específicas para solucionar este tipo de situaciones. También a la falta de recursos tecnológicos para controlar los procesos de manufactura y para aprovechar los desechos. Piensa en la comunidad en la que vives y reflexiona.
¿Qué tipo de problemas ambientales existen? ¿Cómo se han generado? ¿Cómo se actúa para solucionarlo? ¿Qué puedes hacer tú junto con tus compañeros para ayudar a esta situación? Ahora vamos a ver el segundo problema planteado. Y dice, hablemos de la contaminación. Hay muchas cosas que se pueden hacer. ¿Qué harías tú para mejorar el ambiente? ¿Cómo podrías tú y tus compañeros ayudar a solucionar este problema? Investiga los temas principales y después elabora una propuesta sobre esto. La contaminación es un problema grave. Ahora la pregunta es, ¿cuál de estos planteamientos nosotros utilizaríamos para el tema, el problema de contaminación en la comunidad? ¿El primero o el segundo? Si alguien pudiera intervenir, ¿gustas intervenir? Bien, vamos a levantar la mano o también por WhatsApp. La licenciada está con el WhatsApp, así que ya sea por esa vía o por el audio, vamos a participar. Bien, por el WhatsApp veo respuestas muy acertadas y en realidad sí, es el primero. Ahora, la pregunta es, ¿por qué sería el primero? El primer ejemplo, por qué optamos o por qué decimos que el planteamiento de problema correcto es el primero? Ya nos dicen que es porque muestra un panorama y es verdad. En realidad, el planteamiento del problema debe contextualizar al estudiante de tal manera que el estudiante no esté indagando sobre algo desconocido, sino se le da algunos elementos básicos para que el estudiante pueda indagar y conocer mejor acerca del problema, ¿no? Entonces, cuando nosotros optamos por esta estrategia, tenemos que tener mucho cuidado al plantear el problema, porque es la raíz o es el punto de partida para la estrategia. Si el problema no está bien planteado, no vamos a poder lograr lo que queremos desarrollar como competencia, ¿no? Licenciada, Eliana está con la mano levantada. Me parece que tiene una pregunta. Sí. Eliana Fernández. Bien, buenas noches. Me parece que nos retiró la mano. Ya. Continuamos. Bien, entonces, decíamos que es el primero porque incluye muchos elementos necesarios, ¿no? Contextualiza, además es un problema de la vida real y conecta los conocimientos previos con el caso, ¿no? No solamente es algo desconocido, no es un planteamiento de problema que en realidad es ajeno a lo que vive el estudiante, sino es cercano a lo que vive el estudiante y sobre todo porque este problema lo puede trabajar desde su realidad, ¿no? Y como lo es el medio ambiente. Entonces, después de haber generado el problema, es importante las preguntas que deben acompañar al problema, ¿no? Justamente para indagar el problema, para saber más acerca del problema. Y aquí planteé algunas preguntas, como ¿cuál es el problema? ¿Por qué existe? ¿Desde cuándo existe? ¿Cuáles son los factores que ayudaron a crearlo? ¿Cuáles serán las consecuencias si no resolvemos este problema? ¿Cuál es la situación actual en mi barrio? ¿Cuál sería la situación ideal? ¿Qué recursos se necesitarían para resolver el problema? ¿Qué acciones se puede realizar para resolverlo? ¿A quién le ayudaría y a quién le perjudicaría solucionarlo? ¿Qué información crees que te puede ayudar para dar solución a la situación problemática planteada? Entonces, estas preguntas a nosotros nos permiten profundizar el, sobre el problema que estamos indagando, ¿no? O hemos planteado.
Entonces, el estudiante va a tener más opciones de poder resolver el problema y trabajar a partir de, ¿no? Entonces, vamos a ver también más adelante cómo es que estas preguntas van a aportar al desarrollo de la competencia. Si nosotros analizamos algunas preguntas, están orientadas a hacer trabajo de campo, ¿no? Al diagnóstico como tal. Pero también a ver ciertas teorías. Por ejemplo, ¿qué recursos necesitaríamos para resolver el problema? Y obviamente vamos a recurrir a algunas teorías, alguna información sobre mecanismos que podríamos optar, ¿no? Ahí vemos ya la teoría, la parte teórica, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora el estudio de caso. El estudio de caso es otra estrategia planteada bajo el enfoque de formación basada en competencias que es muy acertado dependiendo qué competencia necesitamos o estamos planteando desarrollar, ¿no? Entonces, el estudio de caso se basa en un caso concreto de una persona o de un grupo de personas que enfrentan una situación particular, real o ficticia. Entonces, aquí no necesitamos realmente plantear un problema real. No podemos inventar el problema para que puedan estudiar el caso. Vemos las etapas o los pasos que se deben seguir, que es el diseño del caso. El diseño debe estar planteado o debe estar, el caso debe estar diseñado por el docente para luego presentar el caso. Ya los estudiantes investigan sobre el caso, sacan conclusiones y evalúan, ¿no? El diseño del caso es la pregunta de estudio, es la unidad de análisis. ¿Qué es lo que vamos a analizar? La presentación es donde nosotros, como docentes, tendríamos que presentar el caso planteado a los estudiantes y lo podemos hacer a través de fotografías, diferente información, videos, podemos recurrir a varias técnicas, ¿no? Y la investigación, que ya van a ser preguntas críticas en relación al caso para luego sistematizar la información y sacar conclusiones del recojo de la información. Aquí vamos a ver también un ejemplo de estudio de caso. Y dice, Pedro Martínez es docente del Instituto Juan Ramón Jiménez. Natalia, la nueva directora del instituto, le ha encomendado la selección y compra de software educativo. En primer lugar, se ha puesto en contacto con un distribuidor de medios audiovisuales e informáticos que le ha proporcionado algunos catálogos de empresas editoras y de instituciones que producen y facilitan software multimedia educativo. También él, por su parte, ha conseguido información de diferentes programas a través de Internet. Una vez identificado el material y habiendo conseguido algunas versiones demostrativas de los programas, se enfrenta con el problema de tener que seleccionar los que más le interesan. Ante esta situación, comienza a plantearse diferentes cuestiones, ¿no? En primera instancia, lo que ha hecho una vez asignada la tarea, pues Pedro se ha puesto primero ha recurrido a información oral, luego ha recurrido a una información teórica y ahora está en la situación de tener que seleccionar el que sea más pertinente, ¿no? Entonces, para seleccionar el más adecuado, el software más adecuado, se plantea lo siguiente. En función de qué criterios y dimensiones puede evaluar el material multimedia, existen instrumentos ya confeccionados que le pueden ayudar en un proceso de selección. ¿Qué fase debe seguir para su propuesta en funcionamiento? Para su puesta en funcionamiento. Si desea construir un instrumento específico de evaluación que se adapte a sus necesidades, ¿qué pasos debe dar? Puede combinar diferentes técnicas para la evaluación de materiales multimedia de forma que su selección sea más acertada.
Entonces, está ante una situación que es ahora tener que seleccionar el software más adecuado, ¿no? Entonces, tendrá que ver criterios, diseñar un instrumento, ver si hay instrumentos que le permitan seleccionar y no cometer errores en la selección, ¿no? Esa es la otra etapa que tendría que ser planteada, ¿no? Y a partir de ello es que el estudiante, a partir de estas preguntas, del caso y estas preguntas, va a tener que profundizar acerca del tema. Y aquí, ¿cuál es el fin? Pues que el estudiante sepa seleccionar los softwares adecuados, porque hay un montón de softwares, entonces él tiene que desarrollar esa competencia de seleccionar el software adecuado a una necesidad, ¿no? Y en este caso es una necesidad educativa. Entonces, ha recurrido a la información y ahora está en esta situación de tener que seleccionar el más adecuado. Y para ello va a desarrollar, va a buscar teorías, va a buscar información en Internet y en otros medios y posiblemente va a tener que desarrollar, construir un instrumento de evaluación de un software educativo, ¿no? Esas son las 4 estrategias que se plantea desde la formación basada en competencias para lograr las competencias. Teníamos como una de las actividades previstas para hoy, estaban 4 preguntas planteadas en plataforma. Estas tenían un fin, que era justamente leer un poco para poder dialogar, ¿no? Una de las preguntas era si es que las estrategias solamente pueden funcionar como estrategias, ¿no? Entonces, vayamos pensando sobre esa pregunta, si solamente pueden funcionar como estrategias. Y una vez concluido esto, vamos a ir respondiendo, ¿no? Ahora vamos a ver algunas técnicas. Estas técnicas, habíamos dicho a inicio de la sesión que los métodos incluyen estrategias y las estrategias incluyen técnicas, ¿no? Entonces pueden adoptar ciertas técnicas para lograr el objetivo, no solamente la estrategia. Entonces, las estrategias son entendidas como aquellos procedimientos que buscan obtener de manera secuencial, eficaz, varios productos, ¿no? En este caso, los productos entendidos como cada una de las etapas para lograr la competencia. Además, nos aportan como docentes a llevar a cabo un proceso ordenado de acuerdo a lo que queremos lograr. Y también se concibe con las estrategias, conciben a un conjunto de actividades, ¿no? Entonces, las estrategias van a tener un conjunto de actividades, ¿no? Actividades ya particulares que van a contribuir al conocimiento y a la transformación de una determinada realidad. Y vamos a ver algunas estrategias, ¿no? Desde la formación basada en competencias, nosotros desarrollamos como docentes saberes, el saber conocer, el saber hacer, el saber ser, ¿no? Vamos a ver algunas estrategias, algunas técnicas que en realidad promueven estos saberes, ¿no? Y esto lo vamos a ver a través del manual que ha sido trabajado por la Fundación Pautapo, una institución que ha trabajado la formación basada en competencias en diferentes universidades, tal el caso de la Universidad Amazónica de Pando, entonces
se ha trabajado ciertos manuales para, para esto, ¿no? Y vamos a ver este manual, ¿no? Entonces, hemos dicho que las estrategias para ser desarrolladas pueden hacer uso de diferentes técnicas, ¿no? Ahora, les decía que vamos a trabajar sobre esta pregunta. El texto que hemos revisado nos ha dado alguna información sobre si las estrategias solo pueden ser estrategias o en algún momento se pueden volver en técnicas. ¿Puede suceder esto? Y si dicen que sí, expliquen por qué, y si dicen que no también, mientras voy buscando el material. Entonces, la pregunta es si las estrategias pueden también cumplir el rol de técnicas o no. Si alguien quiere intervenir. Bien, como siempre, les invitamos a participar a través del audio, levantando la mano, o también a través de WhatsApp, ¿no? La que ustedes prefieran, pero quisiéramos que participen. Es bueno saber que ustedes están siguiendo la clase y eso se demuestra a través de la participación. Vamos a... Ya. En el WhatsApp nos dicen, depende de la situación, depende del problema, el caso, si eso depende de la intención que se tenga en el grupo de trabajo. Evidentemente, las estrategias se pueden convertir en técnicas, no siempre van a funcionar como estrategias. ¿De qué depende esto? Del logro de la competencia. En realidad, lo que determina todo el actuar del docente es el logro de la competencia, es el horizonte que no debemos perder, ¿no? Y vamos a ver también algunos ejemplos. ¿Cuándo se convierte en una técnica? Cuando en realidad es tomada como una actividad y no como el proceso que vamos a seguir durante el desarrollo de la asignatura, ¿no? Entonces, si vamos a seguir como proceso en el desarrollo de la asignatura, va a seguir como estrategia. Pero si va a ser como una actividad, va a servir como técnica, ¿no? Entonces, les decía que en este manual vamos a revisar las diferentes estrategias acompañadas de técnicas de acuerdo a las fases que hemos visto de cada una de estas estrategias, ¿no? Por ejemplo, veíamos que está el aprendizaje basado en problemas. Como primera fase en el aprendizaje basado en problemas, tenemos la presentación del problema. ¿Qué técnicas podríamos utilizar para presentar el problema? Entonces, aquí el manual nos sugiere diapositivas, lectura, observación de video, escucha de audio. En la fase 2 tenemos la identificación de puntos clave para formular la hipótesis. ¿Cómo podríamos desarrollar? ¿Con qué técnicas podríamos desarrollar? Pues lo podemos hacer a través de la lluvia de ideas, el Phillips 66, el cuchicheo, método de preguntas. Para la identificación de la información está la lluvia de ideas y el método de preguntas como técnica. Para recopilar y analizar la información está la discusión de dilemas morales, mapas conceptuales, esquemas, paneles de discusión, exposiciones, trabajos de campo, simulación. Para la fase 5, que es la socialización, tenemos la exposición, dramatización, juego de roles, debates. 6, la evaluación, está el informe, metacognición,
resultados de actividades de socialización, ¿no? Entonces, en este manual ha sido trabajado en las gestiones 2009-10, también con algunas orientaciones de Sergio Tobón, y Sergio Tobón ha aportado ciertos elementos para la construcción de este manual, ¿no? Entonces, vamos a encontrar en este manual algunas definiciones, las características, algo más desarrollado de lo que ya hemos visto, pero lo interesante de aquí y lo que en realidad quiero que se enfaticen es en el esquema que presenta el cómo trabajar la estrategia y qué técnicas utilizar para cada fase o etapa de la estrategia, ¿no? Entonces, en el estudio de casos podemos, por ejemplo, para la presentación del caso tenemos diapositivas, observación de video, escucha de audio. Para la eclosión, lluvia de ideas, Phillips 66, cuchicheo, método de preguntas. Para el análisis de caso, podemos trabajar con mapas mentales, elaboración de fichas, método de preguntas. Para la conceptualización, vamos a ver discusión de dilemas morales, mapas conceptuales, esquemas. Entonces, nos hacen toda una cita de técnicas que podríamos trabajar en cada fase, ¿no? Lo mismo sucede con la siguiente técnica, con la siguiente estrategia, que es el método de proyectos, ¿no? Entonces, para la presentación de problemas, diapositivas, para la presentación de los trabajos. Entonces, vemos cada una de estas estrategias. Pero este manual, además de presentarnos esa secuencia lógica de cómo es que tenemos que trabajar, nos presenta de manera muy desarrollada cada una de estas técnicas que tenemos que revisarlas para realizar el trabajo que a continuación les voy a explicar. Entonces, tenemos un segundo momento, que es ya las técnicas que anteriormente hemos citado, y ahí tenemos el debate, por ejemplo, ¿no? Cada técnica tiene un fin, primero, tiene un procedimiento, pero además, no cualquier técnica se adapta a la cantidad de personas con las que nosotros como docentes vayamos a trabajar. Por ejemplo, se puede hacer un debate si tenemos estudiantes entre 6 a 30 por año de formación, ¿no? El tiempo de duración es de 45 a 60 minutos. El material que necesitamos son papelógrafos, papeles. ¿Y para qué sirve? Para dar solución a un problema o aclarar la naturaleza del mismo y sacar conclusiones, ¿no? Aquí este manual también nos especifica cómo se usa esta técnica, la estructura que debe seguir, las características, el fin, y nos da algunas recomendaciones, ¿no? Entonces, el fin del manual es revisar las técnicas que nosotros podamos usar dentro de las estrategias. Y no sé si hasta ahí tienen alguna consulta para proseguir. No sé si tienen alguna consulta sobre todo lo que hemos visto hasta ahora. Lo pueden hacer algunos, bueno, me piden que les facilite el manual, sí. Se les va a facilitar el manual porque ahora les voy a explicar, vamos a pasar al segundo momento, que es ya la explicación de la actividad
autónoma como estudiantes, ¿no? Entonces, vamos a revisar y les voy a explicar si es que no tenemos ninguna duda, pero les voy a pedir que eh, cualquier consulta lo hagan, sobre todo sobre las estrategias, ¿no? Entonces, vamos a pasar a, al segundo momento que se tenía previsto en esta sesión, que es la explicación del trabajo autónomo que tenemos como estudiantes, ¿no? Entiendo que en el módulo anterior ustedes han desarrollado un plan global operativo por competencias, ¿no? Entonces, con el fin de dar continuidad al trabajo avanzado, se ha seguido el esquema, sin embargo, se han hecho algunas modificaciones, ¿no? Nuestro trabajo como producto de esta sesión es en realidad trabajar un plan global, pero que contemple estrategias y técnicas para el desarrollo de competencias. Voy a repetirles muchas veces el desarrollo de las competencias porque en realidad ese es el fin en la formación basada en competencias. Desarrollar competencias en los estudiantes, y para desarrollar competencias en los estudiantes, pues tenemos nosotros que utilizar ciertas estrategias, ¿no? Entonces, entiendo que toda esta parte ya la han trabajado, la asignatura, carrera, área, coordinación, todos estos elementos ya han sido trabajados. Entonces, lo único que vamos a hacer es copiar y pegar. Pero si alguien se da el desafío de hacer otro plan, no habría ningún problema, que si gustan, me facilitan el nuevo planteamiento de competencia para que yo les pueda ayudar a plantearlo o a revisarlo, ¿no? Entonces, entiendo que también han trabajado estos elementos, que es definición de la asignatura en relación al perfil profesional. Está la justificación y está la justificación de la asignatura, la competencia a desarrollar, ¿no? Entonces, por el WhatsApp me preguntan en qué consiste el Philips 66. El Philips 66 es una técnica que no trabaja con más de 18 personas y consiste en dividir grupos de 6 personas. Estas 6 personas trabajan durante 6 minutos en un tema determinado por el docente para llegar a una conclusión. Entonces, el 66, el 66 significa 6 personas que trabajan en 6 minutos por un tiempo determinado, ¿no? Esto sobre todo cuando se trata, lo usamos generalmente cuando tenemos muy poco tiempo en el desarrollo de clases, ¿no? Entonces, como que tratamos de apresurar el trabajo, hacemos un trabajo colaborativo en grupo, y que es lo que también enfatiza la formación basada en competencias, y lo hacemos en tiempos cortos, trabajando un tema determinado, ¿no? Pero todo ese material lo van a obtener en el manual que se les va a proporcionar por plataforma, ¿no? Bien, continuamos entonces. Tenemos la competencia formar y tienen o tenían una estructura similar a esta. Entonces, yo les explico qué es lo que tenemos que hacer a partir de aquí. Nosotros tenemos que especificar cómo vamos a desarrollar la competencia. Como docentes tenemos que tener planificado. ¿A través de qué estrategia lo vamos a hacer? Como les decía, la estrategia de CORE también es entendida como el método de CORE. Tenemos el método de proyectos, el aprendizaje basado en problemas, el método de estudio de caso. Entonces, yo tengo mi competencia planteada como docente y tengo que ver cuál de estas estrategias en realidad me van a permitir lograr
la competencia, ¿no? Si el método de proyectos, si el aprendizaje basado en problemas, si el estudio de casos, ¿no? Inicialmente hago ese análisis porque la intención es que yo los utilice estos elementos como estrategias. Sin embargo, les he puesto algo marcado con rojo porque no podríamos forzar algo que en realidad tal vez no vamos a cumplir, ¿no? Por ejemplo, si mi competencia no la puedo desarrollar a partir de ninguna de estas estrategias, entonces yo les puse una opción que es secuencia de elementos de competencia o fases del proyecto a desarrollar o similar, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que cada una de las fases que les he explicado, que cada una de las fases que sigue cada estrategia, en realidad responde a un criterio, ¿no? Vamos a recordar un poquito el módulo pasado. Hemos visto la competencia y los criterios de desempeño o de estándares, ¿no? Entonces, para desarrollar cada criterio, nosotros tenemos que ver con qué fase de qué método. Tampoco podemos mezclar los métodos. Si yo escojo el método de Kolb, tengo que seguir solo el método de Kolb, ¿no? Entonces, el método de Kolb me plantea partir inicialmente de algo ya establecido, ¿no es cierto? Y esa primera fase que se tiene establecida en el método de Kolb, entonces, tendría que relacionarse con algún criterio de desempeño. Si mi primera etapa en el método de Kolb es la presentación en el método de Kolb es como primera fase tengo la sensibilización o experienciación, que es la promover a que el estudiante se interese por el logro de la competencia, pues entonces tengo que ver qué criterio de desempeño se relaciona o puedo desarrollarlo a través de esa fase, ¿no? Y lo que yo hago es organizar mi plan global de asignatura de la siguiente manera, ¿no? Entonces, voy a seleccionar primero, analizar las fases que sigue cada una de las estrategias, selecciono una de las estrategias, ¿no? En este caso puedo seleccionar Kolb y marco con una X. Eso significa que mi plan global está desarrollándose a través de la estrategia de Kolb, ¿no? Y si no se adecua a ninguno de estos, entonces yo voy a organizar mis fases a través de la secuencia de criterios de desempeño. A cada criterio de desempeño yo le voy a dar un nombre muy breve y ese nombre breve me va a orientar qué es lo que estoy haciendo paso a paso, ¿no? En caso de que la asignatura que estén desarrollando no se adecue a ninguno de las estrategias, ¿no? Entonces, ese es el primer paso que debemos seguir. Seleccionar la estrategia con la que vamos a desarrollar la competencia, vamos a lograr la competencia. Luego, estos elementos que están con azul son los que he añadido a lo que ya tienen ustedes. Entonces, se ha añadido también las sesiones o fases, ¿no? Debo establecer cuántas sesiones me va a llevar cada fase. Entonces, 3 sesiones, 4 sesiones, 5 sesiones. No nos olvidemos que este es un plan. Entonces, no vamos a cumplirlo al 100%, pero tiene que estar establecido en nuestro plan el tiempo de duración de ese criterio a desarrollar, ¿no? Más o menos vamos a poner un criterio de fechas, de cuándo a cuándo se va a realizar esa fase. Y aquí lo que vamos a hacer, les puse en cada uno de los elementos, vamos a describir cada una de las fases o etapas de acuerdo a la estrategia para el logro de las competencias, del Kolb,
ABP, proyectos o estudio de caso, ¿no? Seleccionado a través de los cuales va a desarrollar el diseño del módulo o asignatura. Entonces, les puse un ejemplo. Si mi estrategia, si seleccioné para el logro de mi competencia la estrategia de proyectos, las fases que tengo son diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación, ¿no? Y entonces, mi primera fase va a ser diagnóstico. Yo debo poner la fase que sigue mi estrategia, ¿no? La segunda fase es planificación y ejecución del proyecto. Entonces, ese es el primer paso. Debo poner las fases que va a seguir mi estrategia. Luego voy a plantear aquí mi competencia, la competencia de asignatura que tengo en el módulo, ¿no? Aquí ustedes ya han planteado una competencia. No sé si seguimos conectados. Se perdió el audio un momento, creo que, a ver, vuelva a hablar, licenciada, por favor. ¿Se Ahora escucha? sí, ahora sí. ¿No puede repetir lo de los dos últimos minutos? Porque ahí se cortó el audio. Ok. Entonces, aquí también les facilité un ejemplo de una competencia para que vayamos trabajando, ¿no? Si ustedes gustan, trabajan sobre la competencia que ya han trabajado en el módulo anterior, o si se desafían, pueden plantear otra competencia, ¿no? Entonces, el ejemplo que les pongo es, mi competencia establecida es implementar estrategias para promover la salud en entornos comunitarios para que la comunidad se apropie de mecanismos que le posibiliten mejorar su calidad de vida acorde a las condiciones ambientales, económicas y políticas. Como criterios de desempeño, hemos establecido también varios criterios de desempeño en el módulo anterior, ¿no? Y yo también he establecido, como ejemplo, algunos criterios de desempeño. Pero no se olviden que estos criterios de desempeño que he establecido, en realidad, tienen que tener relación con con las fases que voy a seguir en mi estrategia, ¿no? Entonces, un criterio de desempeño establecido identifica el campo de la promoción de la salud acorde con los desarrollos conceptuales y metodológicos del área. Como segundo criterio de desempeño argumenta diferentes estrategias para promover la salud de acorde con los retos de determinados contextos, ¿no? Como tercer criterio, estos criterios no se acomodan a la primera fase, entonces los puedo dejar sueltos, ¿no? Tengo que establecerlos, pero no necesariamente voy a ponerle en una fase forzando, ¿no? Pero los demás sí tendrían que relacionarse, ¿no? Entonces, he dicho aquí que mi fase es diagnóstico y mi criterio dice, diagnostica el proceso de promoción de la salud en una comunidad con estrategias validadas, ¿no? Entonces, mi primera fase es hacer un diagnóstico y aquí mi criterio es que el estudiante logre diagnosticar procesos de promoción de salud en una determinada comunidad, ¿no? Entonces, mi segunda fase es planificación y ejecución del proyecto. Una vez habiendo hecho el diagnóstico, yo lo que quiero es que él pueda planificar un proyecto.
Y para esta fase tengo dos criterios. Yo tengo que analizar los criterios establecidos e irlos acomodando de acuerdo a la fase de la estrategia, ¿no? Entonces, mi cuarto criterio es identifica el campo de la promoción de salud acorde con eh, con lo desarrollado o con los conceptos desarrollados y metodológicos del área, ¿no? Como quinto criterio tengo busca que la comunidad se apropie de estrategias para promover la salud acorde con las características culturales y económicas. Entonces, como aquí ya tengo dos criterios relacionados a planificar y ejecutar, pues los voy a acomodar aquí, ¿no? Eso es lo que sí tengo que hacer. Identificar los criterios que se relacionan con las fases o etapas de la estrategia que seleccioné para el logro de la competencia. Luego, lo nuevo en su plan global de asignatura que ya trabajaron es las actividades de aprendizaje con el docente y las actividades de aprendizaje independiente de los estudiantes. No nos olvidemos que la formación basada en competencias promueve en realidad estos dos momentos de aprendizaje, ¿no? Nos dice, debe haber un momento de aprendizaje con el docente, pero también debe haber un momento de aprendizaje autónomo, ¿no? Donde el estudiante desarrolle fuera de clases actividades para reforzar, para ampliar sus conocimientos y demás. Entonces, estas actividades de aprendizaje con el docente son exclusivamente las que se van a desarrollar dentro de la clase, ¿no? Se definen actividades de aprendizaje con el docente en cada fase o etapa, es decir, actividades que se desarrollan en clase. Demostraciones, explicaciones, trabajos de grupos, exposiciones, ¿no? Todo lo que vayamos a hacer en clase. Les puse un ejemplo. Por ejemplo, aquí dice, mi criterio de desempeño dice, identifica el campo de la promoción de la salud acorde al a desarrollos conceptuales y metodológicos del área. Como actividades dentro del aula se tiene sensibilización frente al proceso de promoción de salud mediante un video. Quiere decir que vamos a iniciar la clase con un video que va a permitir sensibilizar al estudiante, ¿no? Luego, la otra actividad está foro con el abordaje de diferentes situaciones de promoción de salud acorde a los retos. Dentro la primera fase está la explicación magistral con un mapa conceptual, ¿no? Entonces, aquí es importante que tomemos en cuenta esto, el uso de técnicas para desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, el docente, con el apoyo de un mapa conceptual, va a explicar cómo se va a realizar el diagnóstico de promoción de salud en una comunidad, ¿no? Luego tenemos como siguiente actividad la explicación de varios ejemplos sobre el diagnóstico de proceso de promoción de salud en la comunidad. Es decir, describiendo en realidad qué es lo que vamos a hacer dentro de la clase. Aquí en la fase de planificación tenemos recomendaciones para planear el proyecto, resolución de problemas en clase, profundización de estrategias de promoción de salud mediante el aprendizaje basado en problemas. Entonces, aquí el aprendizaje basado en problemas ya no está como estrategia, sino está como técnica, ¿no? Voy a utilizar el aprendizaje basado en problemas para profundizar sobre las estrategias de promoción de salud, ¿no? Entonces, todo lo que yo plasme aquí tiene que tener, primero, debo determinar las fases, ¿no? O perdón, primero debo determinar la estrategia que voy a utilizar para desarrollar la competencia. Debo desplegar aquí las fases que siguen, ¿no? Que ya están establecidas.
copiar nuestra competencia, nuestros criterios de desempeño, ubicarlos de tal forma que tengan relación con la fase, ¿no? Si la fase es diagnóstico, mi criterio tendría que ser, tendría que tener relación con esto. Y luego debo definir los criterios, cómo los voy a ir trabajando dentro de la clase y también cómo los voy a ir trabajando fuera de la clase, ¿no? En las actividades de aprendizaje independiente de los estudiantes, son aquellas actividades de aprendizaje autónomas, ¿no? Que se dan en cada fase, es decir, actividades de aprendizaje que desarrolla el estudiante sin la presencia del docente. Por ejemplo, aquí tenemos con el docente, se va a trabajar sensibilización frente al proceso de promoción de la salud mediante un video y demás, ¿no? Sin embargo, el estudiante para profundizar más el tema tiene actividades individuales, independientes. Por ejemplo, aquí, lectura de un manual básico de promoción de la salud con estrategias metacognitivas y utilizando mapas mentales, ¿no? Entonces, yo ya planifico qué es lo que el estudiante va a hacer fuera de clase para que con ese material, pues venga la próxima clase y podemos compartir este material trabajado a través del Philips 66, podemos hacer un debate, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, las actividades que trabaja afuera no solamente es porque aprendan, sino que tendríamos que ver cómo integrar dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero haciendo hincapié en que también van a utilizar ciertas estrategias los estudiantes. Nosotros vamos a utilizar estrategias para enseñar y ellos van a utilizar estrategias para aprender, ¿no? Y profundizar más acerca del tema. Aquí tenemos otro ejemplo, realizar un análisis documental del proceso de promoción de salud y presentar un informe escrito, ¿no? Entonces, esta es otra técnica, informe, elaboración de informes, ¿no? Aquí tenemos consultar con expertos sobre el proceso de promoción de salud y presento un informe. En la fase de planificación tenemos lectura de un manual básico de promoción de salud con estrategias metacognitivas utilizando mapas mentales. Entonces, el trabajo que nosotros tenemos ahora es el trabajo autónomo, es desarrollar estos elementos que se han incorporado a nuestra planificación trabajada en el módulo 3. Establecer la estrategia con la que vamos a desarrollar la competencia, establecer las fases, fijar las actividades de aprendizaje con el docente, tomando en cuenta aquí las técnicas que vamos a utilizar para cada fase y las actividades de aprendizaje independiente que va a hacer el estudiante, ¿no? No nos olvidemos que son dos momentos de aprendizaje muy importantes en la FBC, no solamente el aprendizaje dentro, sino también el aprendizaje fuera como una estrategia de desarrollar la autonomía en el estudiante. No es un aprendizaje autónomo, sin la ayuda del docente y claro, en los espacios de reunión ya vamos a tener que analizar toda esa información trabajada fuera de la clase, ¿no? Y finalmente dentro de esto está la estructura que ustedes tenían, que es copiar y pegar prácticamente los contenidos, la bibliografía que ya han trabajado. No sé si ante esto surge alguna pregunta para que podamos responder o algún comentario. Bien, como siempre les invitamos a participar por cualquiera de las dos vías. Aprovechen, por favor, que
Esta parte es muy importante, así que despejen todas sus dudas por WhatsApp o tal vez usando el micrófono. Pueden levantar la mano quienes deseen hacer alguna consulta. Por el WhatsApp me preguntan cuáles de estas técnicas son las más apropiadas para trabajar con más de 50 estudiantes. Es importante que para la selección de estrategias y técnicas no nos delimitemos solamente en la cantidad, que sí es un factor importante. También tenemos que tomar en cuenta, en realidad, lo más importante son las competencias y los criterios de desempeño, ¿no? ¿Qué es lo que quiero lograr? Es lo que va a determinar la selección de cierta técnica. Si yo quiero lograr que mis estudiantes en realidad saquen conclusiones o intercambien información, ¿no? Mi fin es que ellos puedan compartir información obtenida. Entonces, yo puedo trabajar con la técnica del diálogo, ¿no? Y puedo generar diálogos entre 2, 10, 8, 5 personas, ¿no? Pero el fin en realidad es qué es lo que yo estoy buscando. Puedo, por ejemplo, puedo trabajar simulaciones, ¿no? Dependiendo, ¿no? Si lo que yo quiero es que el estudiante se enfrente a una situación real o similar a una situación real, entonces puedo trabajar la simulación, ¿no? Dependiendo qué es lo que en realidad yo estoy buscando eh, con el criterio de desempeño, ¿no? Es un elemento importante y en el manual también que les proporciono por plataforma hoy, están establecidas las técnicas de acuerdo a la cantidad de estudiantes, ¿no? Hay ciertas técnicas que solo se pueden trabajar entre una persona, dos personas, dependiendo a la cantidad, pero como les decía, no nos limitemos a la cantidad, ¿no? Sino en realidad el punto de partida es la competencia y es los criterios de desempeño, porque los criterios de desempeño me permiten en realidad me permiten identificar o lograr la competencia. Son pequeñas escalas, ¿no? La otra pregunta es, ¿qué estrategias podemos usar para los estudiantes problemáticos? Eh, Problemáticos dependiendo cómo los estemos considerando los estudiantes problemáticos, ¿no? Porque estudiantes problemáticos podrían ser porque ya se conocen el tema y la verdad que sí son un problema dentro de la clase, porque ya conocen el tema y obviamente no permiten que desarrollemos la clase, ¿no? Como, como, eh, como debería ser. O estudiantes problemáticos porque en realidad son distraídos, tienen ciertos estilos de aprendizaje a los que no estamos respondiendo, ¿no? Puede que su estilo de aprendizaje sea, no sé, auditivo y nosotros estamos por un visual, ¿no? Son muchos elementos para considerar estudiantes problemáticos. Y en educación superior, en realidad, en realidad los pasos que deberíamos seguir para trabajar en educación superior, si tenemos estudiantes que dominan ya ciertas competencias, pues hay una, ¿cómo les diría? Hay una teoría desarrollada en Estados Unidos que ha ido trabajando una institución y los denomina estudiantes focales, ¿no? Y dice, es centrarse en ese estudiante
como nosotros lo llamamos, problemático, pero que en realidad es un estudiante focal, al cual deberíamos estudiarlo para saber cuáles son las razones para que ese estudiante sea problemático, ¿no? Y obviamente va a ser ponerlo en acción, ¿no? Ponerlo en actividad permanente al estudiante. Me dicen también que las técnicas o las estrategias no se podrían adecuar a la asignatura, al área de educación física, ¿no? Dependiendo qué es lo que nosotros queremos desarrollar en educación física. Si en educación física queremos desarrollar, por ejemplo, no sé si está como tema la nutrición, ¿no? Que considero que sí debería estar. Entonces, entendiendo que es educación superior, entonces, pues podríamos partir o podríamos optar por la estrategia de estudio de casos, que tranquilamente nos daría para trabajarlo, ¿no? Que los estudiantes analicen casos de ciertos deportistas que tal vez han sufrido fracasos o niños, ¿no? El sistema de alimentación y el rendimiento físico, podemos ver ahí teorías, ¿no? En realidad, el trabajar con la FBC es un soñar eh, anticipado de lo que nosotros queremos realizar, ¿no? Yo, por ejemplo, si soy maestra de educación física o docente de educación física en educación superior, considero que son temas que trabajan, ¿no? Alimentación, si es que van a trabajar alguna disciplina, por decir, no sé, prácticas de básquetbol, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, el estudiante también puede trabajar el estudio de casos, donde va a tener que indagar una cierta situación planteada por el docente e indagar cuáles son las mejores técnicas, estrategias de baloncesto, no sé, ¿no? Entonces, en realidad es ver cómo es que nosotros vamos a desarrollar de manera más amena la clase que tenemos prevista. Me preguntan también qué aspectos se toman en cuenta para definir los criterios. Los criterios son los logros que debemos tener para el logro de la competencia. Por ejemplo, si analizamos una competencia básica, por ejemplo, que es redacción, ¿no? Por decir, a ver, vamos a poner un ejemplo de redacta adecuadamente textos académicos, ¿no? Enmarcados en la norma, en normas APA, ¿no? Entonces, para lograr esa competencia que es redactar textos académicos de manera adecuada, enmarcado en la norma APA, el estudiante debe seguir ciertas etapas. Primero, va a ser conocer tal vez la clasificación de los textos, ¿no? Como textos académicos, cuáles son los textos académicos, características de los textos académicos. Ese es un primer criterio. Analiza las características de los diferentes tipos de textos, ¿no? Segundo, va a ver tal vez la parte interna de los textos, que va a ser la coherencia, cohesión de los textos, ¿no? Es un segundo criterio para que él pueda elaborar textos académicos. Y como tercer criterio, podría ser las normas APA, ¿no? Aplica las normas APA en textos académicos. Entonces, los criterios de desempeño son los que te llevan al logro de la competencia. Son los pequeños pasos que te van a llevar
al logro de la competencia, ¿no? De todas maneras, les voy a facilitar algún material muy breve sobre los criterios de desempeño para que si podamos hagamos algunos ajustes, porque me interesaría también, si no tenemos bien planteada la competencia y los criterios de desempeño, pues no vamos a poder desarrollar la competencia, ¿no? Es un elemento muy importante para luego fijar las actividades de aprendizaje con el docente. Entonces, les facilitaría igual algún material para que podamos trabajar esto, ¿no? Me dicen si son sinónimo de objetivos específicos. En realidad, no, no son sinónimo de objetivos específicos. Son los que en realidad te permiten lograr la competencia. Y la competencia, no nos olvidemos que no es un objetivo, sino es el logro o el desarrollo de una aptitud en el estudiante. Entonces, la competencia es lo que él va a saber hacer en la asignatura. Y para saber hacer algo, él tiene que aprender muchas cosas, ¿no? Y esas cosas van a ser las etapas que debe pasar para lograr la competencia, ¿no? Si tienen alguna inquietud más acerca del trabajo principalmente, de todas maneras, hacerles conocer que, bueno, han debido revisar ya el plan del módulo. Vamos a tener 2 etapas para la revisión de, esta, de este trabajo, ¿no? Este trabajo lo debemos realizar hasta el día viernes. Si no estoy mal, es hasta el día viernes. Yo lo reviso sábado, domingo y lunes les estoy devolviendo con algunas sugerencias, si corresponde, ¿no? Y el día, y ya en la entrega final sería después de que ajusten. Entonces va a tener dos momentos de revisión este trabajo, por si tenemos todavía dudas o algo por el estilo. Pero en lo posible traten de hacerlo de manera muy sistémica, porque solamente con la práctica podríamos aprender a hacer las cosas, ¿no? Entonces, tendríamos que practicar cómo desarrollarlas, ¿no? Entonces, va a tener 2 momentos de revisión este trabajo. Paralelo a esto, les voy a acompañar algunas lecturas muy cortas, porque necesitamos también desarrollar algunas estrategias de aprendizaje. Lo que nosotros ahora hemos visto es estrategias para el desarrollo de competencias desde una visión de docente, ¿no? Y lo que nos faltaría sería ver las estrategias de aprendizaje, o sea, cómo aprende mejor el estudiante. Entonces, para trabajar esta parte, les voy a añadir algún material también sobre otro manual de estrategias de aprendizaje, ¿no? También desarrollado por la Fundación Pautapo, y estos 2 son manuales específicamente trabajados para educación superior, ¿no? Muy detallados y que se adecúan pues a lo que ustedes están pretendiendo trabajar o ya trabajan, ¿no? Hay muchas inquietudes sobre cómo trabajar con estudiantes que son más de 50 o 50 estudiantes, ¿no? También se les facilita algunas estrategias grupales, pero no nos olvidemos que estas estrategias grupales en realidad eh, tienen que tener algo específico, no es simplemente cómo hacer que todos trabajen al mismo momento, al mismo tiempo, sino si lo que están haciendo en realidad está aportando a lograr la competencia, ¿no? Porque puede que yo los agrupe de a 10, de a 20 y todos los vea a todos trabajando, pero por ahí esa técnica no se adecua a lo que en realidad yo estoy buscando. Por ejemplo,
Si mi intención es que el estudiante sepa elaborar o diseñar instrumentos de investigación, pues entre 10 no lo van a poder hacer, ¿no? Pero sí lo puede hacer una sola persona, de manera más operativa o entre dos por el tiempo, el espacio y demás, ¿no? Porque esta competencia se va a desarrollar con la práctica. Entonces, tendríamos que ver cómo organizar la clase, ¿no? En la página 13 de la tercera parte de este manual, contamos con algunas sugerencias para organizar los grupos de trabajo dentro del aula que nos pueden permitir a nosotros trabajar con grupos numerosos, que evidentemente en educación superior eh, son los grupos numerosos con los que nos enfrentamos a diferencia de otros niveles, ¿no? Entonces, es importante cómo distribuimos también la clase, que nos aportaría bastante, ¿no? Entonces, va a ser muy productivo el ver este manual, que al mismo tiempo de ver cómo es que nosotros vamos a desarrollar la clase en planificación, cómo podríamos desarrollar la clase ya en organización, ¿no? Bien, no sé si hasta ahí todavía quedan algunas consultas, dudas. Bien, aprovechamos estos últimos minutos para alguna consulta que quieran realizar, aunque también, licenciada, está abierta posteriormente, ¿no? A través del WhatsApp. Tal vez hoy día no tengan alguna consulta y en el proceso de realizar el trabajo surjan dudas, le pueden escribir al WhatsApp. Bueno, hay un tema específico que sí me han escrito en el WhatsApp, es que las horas de la presentación de trabajos. Evidentemente para hoy se planificó una actividad que era la entrega del trabajo por plataforma hasta las 6 de la tarde. La intención era que realizado, hayan respondido 4 preguntas en base a una lectura de 3 páginas nada más. Y la intención era que podamos haber leído eso para hacer un diálogo más que una exposición, ¿no? Pero si no nos ha dado el tiempo y entiendo que su tiempo programado cumple a las 23 horas, pues lo voy a extender ahora a las 23 horas para que ustedes puedan cumplir con la actividad. Pero la intención, como les decía, no era acortarles el tiempo, sino que nosotros hayamos leído el material antes de desarrollar esta sesión, ¿no? Y no se olviden que también el día jueves ya subí las actividades de manera anticipada. Hay una actividad que tienen para mañana y vence a las 23 horas. Y esta actividad o las especificaciones de esta sesión ya van a estar también hoy en plataforma para que lo puedan trabajar. Les sugiero revisar el manual. Es muy importante que nosotros podamos revisar el manual para no agarrar cualquier técnica, sino la más acertada, ¿no? La intención del diplomado es justamente generarnos o cargarnos de ciertas herramientas para desarrollar procesos educativos adecuados, ¿no? Entonces queda hoy extiendo la plataforma para la actividad de hoy. Ya, creo que esa era su inquietud también, aparte de algunas dudas eh, acerca de la exposición. Bien, no queda ninguna duda más. Bueno, ha sido, creo, un espacio, espero haya sido un espacio muy provechoso. Eh, Siempre el fin es aportar, y cualquier duda que tengan en la realización del trabajo lo pueden hacer en el WhatsApp, para consultar por el WhatsApp para que les pueda orientar durante la semana, ¿no? En lo posible, mándenme el trabajo para que yo lo pueda revisar y les haga algunas sugerencias, ¿no? Y lo haremos con anticipación porque sí amerita
hacer esta planificación un poquito de tiempo porque es moroso el desarrollar todo esto. Y la clave creo que es, como les decía, soñar con nuestra clase. A mí me ayuda mucho eso. Imaginarme la clase, como lo hago, es anticiparse y prever los posibles inconvenientes que pudieran haber en la clase. Y cuando hacemos eso, pues pensamos incluso en las particularidades de cada grupo, ¿no? El caso de los estudiantes problemáticos, tranquilamente podríamos plantear un estudio de caso con esos mismos ejemplos para que ellos mismos reflexionen, no sé, ¿no? Son situaciones que se podrían dar de manera muy pertinente. No sé si tienen algo más y si no, bueno, buenas noches, que tengan un buen descanso y cualquier cosa estamos ahí para poder compartir.